Ayer, unos extraterrestres visitaron mi pueblo. Con visitaron me refiero a que invadieron. Sigilosamente, por supuesto, pero una invasión al fin y al cabo. No eres realmente un visitante cuando tu propósito principal es secuestrar y experimentar con la gente de una tierra, incluso si planeas devolverlos a sus hogares, sin que se enteren de lo sucedido. Yo fui uno de esos abducidos, pero a diferencia de los demás, desperté mientras aún estaba a bordo de la nave alienígena. No sé mucho sobre ellos. No podría decirte de qué planeta, ni siquiera de qué galaxia provienen, ni puedo ofrecer una evaluación precisa de su superioridad tecnológica. Solo puedo decir que su tecnología es superior a la nuestra. El jurado aún no se ha pronunciado sobre su sofisticación cultural. No estoy seguro de si clasificarlos como conocedores del arte cósmico o bárbaros que glorifican escenas de violencia cataclísmica. En sus naves, por cada habitación en la que entré, había grandes representaciones de algún evento trascendental, una batalla, o masacre, en la que personas de su especie lucharon contra alguna otra especie alienígena horrible. Ninguno de los dos era muy similar en morfología a los humanos, pero mis secuestradores al menos parecían haber nacido de la misma idea general de que los seres inteligentes requerían formas físicas consistentes. Las demás especies presentes en las exhibiciones artísticas extramundanas eran una abominable y cambiante combinación de vida acuática y vegetal. Parecían luchar con sus diversos zarcillos y tentáculos, mientras que las especies abductoras utilizaban lo que parecían ser tridentes que lanzaban rayos. La obsesión extraterrestre con este evento me llevó a creer que un destino similar le aguardaba a la Tierra, que una vez que conocieran por completo nuestra fisiología, iniciarían una campaña de genocidio planetario que dejaría nuestras ciudades reducidas a meros montones de escombros humeantes de kilómetros de extensión. Si esta catastrófica invasión se materializará o no no es relevante para mi historia, pero vale la pena mencionarlo. Desperté en medio de los extraterrestres sondeándome, y no fue inapropiado, mientras charlaban entre ellos en su extraña lengua ululante. El efecto del somnífero que habían usado ya había desaparecido. Por lo que deduje por sus tonos y gestos discutidores, había habido un problema con su invisible medio de transporte, lo que retrasó mi abducción. Por suerte, como supe al observar a los demás abducidos suspendidos por la habitación gracias a alguna fuerza antigravitatoria, el tranquilizante no les cerró los ojos, por la razón que fuera. Les pareció que dormía tan plácidamente como a los demás humanos, incluso mientras miraba fijamente sus 6 ojos de párpados pesados. Me dieron palmaditas, me levantaron partes del cuerpo, incluso me hicieron cosquillas en zonas sensibles, gracias, anestésico, mientras registraban la información que buscaban. Después, me sacaron de la sala de recepción, brillantemente iluminada, y finalmente me colocaron en una pequeña cámara de paredes curvas, iluminada tenuemente por una única luz tubular fijada al techo. La luz que emitía el tubo era de un rojo sombrío, que recordaba a una luz navideña moribunda. Me colocaron en una silla bastante cómoda, sin ninguna restricción. Todavía estaba algo flácido por los fármacos, pero podría haberme movido con coordinación si hubiera querido. Pero, para mantener la impresión de que aún estaba bajo los efectos sedantes, dejé que mi cuerpo se desplomara y se tambaleara. Los 2 trabajadores que me habían llevado a la cámara intentaron sentarme en posición vertical, pero seguía, intencionadamente, cayendo al suelo. Habría aprovechado el momento todo el día, quizás dándoles la impresión de que los huesos humanos eran mucho más maleables de lo que creían, si no me hubieran dejado caer completamente de la silla. Con un gruñido de frustración, me metieron debajo del asiento, como patear una camisa debajo de la cama, cuando te da pereza agacharte y recogerla. La puerta de la cámara se cerró y selló, y la luz cambió de un carmesí melancólico a un verde suave y misteriosamente tranquilizador. Oí que otras puertas en cámaras cercanas también se cerraban y sellaban. No había ventana en la puerta de la cámara, todo era de metal teñido de verde. A pesar de la incómoda posición en la que me encontraba, no me sentía precisamente incómodo, y permanecí así hasta que sentí que había recuperado el control total de mis extremidades. Una vez que los efectos de las drogas desaparecieron y recuperé la destreza, comencé a salir de mi posición debajo de la silla. Pero antes de que pudiera hacerlo, un sonido surgió de unos altavoces invisibles, una especie de zumbido electrónico que se arremolinaba por la pequeña cámara. Desconcertado por el ruido, me quedé paralizado, hasta que aumentó de intensidad y me obligó a agacharme bajo el asiento y taparme los oídos. Un instante después, la cámara emitió un destello blanco, cegándome.
Fue como si hubiera mirado al sol durante un minuto entero, o como si hubiera contemplado un campo nevado tras horas en la oscuridad. Durante unos instantes no vi nada más que blanco, hasta que vi vagamente las superficies lisas y curvas de la cámara. Unos instantes después, casi había recuperado la vista, aunque el zumbido en los oídos aún no había desaparecido. Un elemento que había cambiado, y que no era un resultado persistente de la luz cegadora, era el color de la iluminación de la habitación. Había recuperado el rojo oscuro de antes. La luz ya no era el verde tranquilizador. Justo después de notar el regreso de la luz roja, la cerradura de la puerta se soltó y se entreabrió. Oí un sonido similar que se repetía por el pasillo. La misma secuencia se repetía en las demás habitaciones. No estaba seguro de cuál había sido el propósito del destello blanco, pero fuera lo que fuese, el proceso ya estaba completo. Esperé bajo la silla al menos un minuto entero, esperando el regreso de mis guardias. Al no llegar nadie ni oír ningún otro sonido, salí a rastras de debajo de la silla, me puse de pie y abrí la pesada puerta. A diferencia del interior de la cámara, el pasillo de la nave estaba bañado por una luz intensa, con un filtro amarillento, que daba al aire la impresión de estar contaminado. Caminé a lo largo de la pared donde se había ubicado mi habitación y eché un vistazo a las otras 5 pequeñas habitaciones. Todas eran iguales a la mía, iluminadas por una luz roja, con las puertas entreabiertas. Como fui el último en subir a la nave, supuse que otras personas ya habían ocupado esas habitaciones antes de que me ubicaran en la mía, aunque no podía adivinar a dónde se habían ido. Todavía un poco atontado por las drogas, pero en pleno uso de mis facultades físicas, me deslicé por la pared opuesta, recorriendo el pasillo que se desviaba del que me habían conducido originalmente. La serie de cámaras a lo largo de la pared opuesta terminaba y daba paso a una ventana de observación que abarcaba toda la pared y que daba a una especie de sala médica. Esta sala albergaba diversas máquinas, terminales y mesas con equipos de usos que ni siquiera me molestaré en adivinar. También vi los cuerpos despatarrados, desollados y fileteados de humanos sentados en sillas de acero o apilados en horripilantes montones sobre grandes mesas. Había un médico alienígena en la habitación, vestido con una bata de una tela fina y plateada. Usaba una sierra de varias hojas para cortar partes de las extremidades de la pila de cuerpos. A pesar de que la sangre resultante salpicaba la bata, no tenía manchas. El carmesí parecía haberse absorbido por la tela. Nunca he tolerado lo macabro, así que me agaché bajo la ventana y caminé agachado bajo su ventajosa posición. No quería presenciar ni un segundo más de la carnicería. Llegué a una intersección en el pasillo. El ramal derecho conducía a la entrada de la mencionada enfermería, donde también se encontraban las puertas de otras habitaciones desconocidas. A la izquierda, el pasillo terminaba en una sola puerta a pocos metros, sin otras a los lados. Tomé este camino, pues no quería ser atrapado por un extraterrestre que mutilaba a seres humanos con tanta naturalidad y despiadadamente. Todas las puertas que había visto, incluida la de mi habitación, eran iguales. Un complejo mecanismo de cierre fijado a la parte superior las sellaba, aunque la que tenía delante estaba entreabierta, intencionadamente o no. La abrí y abandoné la neblina amarilla del pasillo. Entré en una pequeña habitación de techo bajo, probablemente destinada a almacenamiento, a juzgar por las diversas cajas y botes metálicos cuidadosamente distribuidos por la habitación. La luz en la habitación era bastante normal, una tenue luz blanca. No entendía por qué el techo de esta habitación era tan bajo, considerando que los extraterrestres parecían tener una estatura promedio mucho mayor que la de los hombres. Tuve que agacharme al adentrarme. Todos los suministros estaban etiquetados, aunque carecía de los conocimientos xenolingüísticos necesarios para identificarlos. Dentro de una pequeña caja metálica, colocada sobre una especie de podio al fondo de la sala, había una esfera del tamaño aproximado de una pelota de tenis. Era fría, lisa y completamente negra. No reflejaba luz, y no podía distinguir si era una pieza sólida de algún material parecido al vidrio o si contenía algo. Examinando la sala, encontré otros pedestales sobre los que se habían colocado otras esferas, también negras. Como parecía haber bastantes objetos extraños, supuse que no echaría de menos uno. Guardé el orbe más cercano y salí rápidamente de la sala, pues mi espalda se había cansado de la postura encorvada. El terror y la sensación de vulnerabilidad que me invadieron al presenciar las atrocidades médicas se intensificaron con el descubrimiento del orbe. Parecía tener un significado siniestro, al estar colocado en lo que claramente se suponía que era un altar.
Un altar en una habitación donde los alienígenas, con la altura de un titán, se verían obligados a arrastrarse de rodillas para recuperarlo. Empecé a pensar que el orbe tenía algún componente religioso, que lo veneraban con una oscura reverencia. Aún negándome a aventurarme por el otro lado hacia la entrada de la enfermería, regresé a la zona de las cámaras y desde allí retrocedí hasta la habitación donde había llegado a bordo. Estaba al borde del agotamiento físico y mental. De repente me invadió una sensación de letargo, que atribuí al instante a los frecuentes cambios de iluminación, sospechando por alguna razón que los colores denotaban ciertas condiciones atmosféricas. La sala de espera estaba vacía, salvo por los cuerpos que flotaban en animación suspendida como columnas de carne por la habitación. No reconocía ninguno de estos humanos y no pude discernir de inmediato el propósito de su permanencia en la habitación cuando todos los demás habían sido llevados a otro lugar. Pero, siendo sincero, no me importaba. Solo quería irme a casa. No había puertas en esta sala más allá de la que acababa de atravesar, y salvo algunos armarios metálicos, terminales y mesas móviles, la habitación estaba vacía. Una gran terminal estaba contra una pared, con una pantalla multipantalla que transmitía imágenes de una cámara. Los controles de la máquina eran incomprensibles, así que hice lo único que podía hacer. Tras unos 45 segundos de pulsar botones, la pantalla empezó a mostrar una imagen grabada. Las imágenes mostraban el interior de las cámaras de detención. Las transmisiones de las 6 salas se reproducían simultáneamente. En las primeras 5, había gente sentada inconsciente en sillas. En la sexta, vi como mis frustrados cuidadores me empujaban con los pies debajo del asiento y se marchaban. Momentos después, llegó el destello blanco que casi me cegó. En las primeras 5 habitaciones, los ocupantes tranquilizados se vaporizaron al instante, sin dejar ni una pizca de ceniza sobre los asientos intactos. En la mía, sobrevivía a la desintegración, estando debajo de la silla. El origen de la destrucción causada por la luz no era evidente. Por suerte, solo se dirigió a la silla y no inundó toda la habitación, si es que tal cosa era posible. Los extraterrestres a quienes se les había ordenado deshacerse de mí, siendo los trabajadores claramente perezosos que son, probablemente planeaban regresar más tarde y acabar conmigo por otros medios. Para ellos, no representaba ningún peligro ni motivo de preocupación, debido a mi aparente inconsciencia. Apreté unos cuantos botones más, y tras alternar entre imágenes de incomprensible comportamiento alienígena, la pantalla finalmente volvió a la grabación en vivo de esa misma zona. Y, por pura casualidad, vi la confirmación de mis sospechas. El duro alienígena había regresado, portando una especie de dispositivo que, si su diseño me permitía intuir su propósito, planeaban usar para atornillar mi cuerpo a la silla. Mi ritmo cardíaco se aceleró exponencialmente al darme cuenta de que pronto sabrían que había escapado. Una vez que lo descubrieran, darían la alarma y una nave de aterradores gigantes extrasolares me buscaría. Dudaba que aún me permitieran una muerte instantánea, aparentemente indolora. Pero esa noche las cosas me favorecían. Los extraterrestres, que esperaba que aullaran o chillaran de sorpresa, simplemente levantaron las 4 extremidades al ver la habitación vacía. A pesar de nuestras diferencias anatómicas, era evidente que esto era su equivalente a encogerse de hombros. Asumieron que la habitación vacía significaba que había caído víctima de los efectos aniquiladores de la luz. Se alejaron de inmediato, blandiendo la herramienta de los mangos con indiferencia. Con la preocupación inmediata de ser descubierto apaciguada, volví a mirar alrededor de la habitación, con la esperanza de encontrar algo que me ayudara a salir de la nave. La habitación era bastante aburrida para ser una nave perteneciente a una civilización alienígena avanzada, muy funcional, sin mucho estilo extraterrestre. Perplejo, saqué la esfera negra de mi bolsillo y la miré, esperando extraer algún significado de su superficie opaca. No era pesada, más o menos como una manzana, pero incluso agarrándola con firmeza presentí que me sería imposible aplastarla. Lo apreté de todos modos, solo para ejercitarme físicamente y aliviar un poco el estrés. Esto provocó un cambio en el orbe. Al igual que las diversas luces de la nave, cambió de color, ahora azul sólido. Nada más acompañó este cambio, así que después de unos momentos lo apreté de nuevo. Volvió a ser negro, sin diseño ni adorno. Un tercer apretón provocó otro cambio de color, esta vez rojo. Había aplicado más presión, y después de más experimentos, descubrí que la presión determinaba el color. Siempre volvía a ser negro después de cambiar de color. Apretarlo con más fuerza resultó en colores más cálidos.
Apretarlo con toda mi fuerza lo convirtió en un amarillo brillante, comparable al tinte de orina del pasillo. La llegada de la superficie amarilla también provocó un cambio en la habitación. Los cuerpos que flotaban en ella quedaron repentinamente envueltos en campos de fuerza apenas perceptibles, de un color similar al de la esfera que sostenía. Me encontraba prácticamente en el centro de la habitación, equidistante de los cuerpos que la rodeaban. Al acercarme a uno de estos cuerpos, el orbe comenzó a vibrar. Cuando estuve lo suficientemente cerca de un cuerpo como para tocarlo, el amarillo del orbe brilló intensamente, y el cuerpo desapareció. Al principio pensé que acababa de asesinar a un ser humano, usando la misma tecnología de vaporización empleada en las cámaras de eliminación. Sin embargo, una luz intermitente en una terminal bajo el cuerpo mostró que un objeto, que había estado en la nave, ahora estaba en otro lugar. La pantalla mostraba varios planos, diseños de mapas y objetos rastreados en una asombrosa variedad de subpantallas. No había asesinado a alguien sin querer. Si leí bien las pantallas, lo había enviado de vuelta a la superficie del planeta. Al darme cuenta de la responsabilidad que tenía hacia mis compañeros sometidos, recorrí la habitación y teletransporté al resto a la superficie. Las pantallas bajo las terminales parecían mostrar coordenadas ligeramente diferentes, así que esperaba estar enviando a todos de vuelta a sus respectivos hogares. Una vez que el último se fue, decidí rápidamente hacerme el mismo favor. No tenía ni idea de cómo suspenderme en el aire como los demás, pero no me pareció necesario. El campo dorado que me envolvía se extendía hasta el suelo de la habitación. Entré en una al azar, y la esfera vibró intensamente mientras mi cuerpo atravesaba sin dolor el resplandor dorado. No estaba seguro de si la pelota tendría algún efecto adverso al entrar en el campo, pero decidí arriesgarme de todos modos. Antes de que el objeto completo la atravesara, mi visión se volvió blanca y sentí una repentina sensación de desintegración. Cuando la luz se disipó, estaba de vuelta en mi habitación, de pie sobre la cama. La esfera seguía en mi mano, aunque había vuelto a su color negro. Rápidamente la coloqué debajo de la cama, con la esperanza de que los extraterrestres no pudieran rastrear el objeto, aunque sí habían rastreado a los humanos transportados. Salí sigilosamente y miré hacia el cielo ennegrecido por la noche. Entre las nubes, apenas una mancha oscura y tenue, se encontraba lo que creí que era la nave alienígena. Me senté allí, agachado en el porche con un ladrillo en la mano, esperando cualquier señal, o sensación física, de que los extraterrestres intentaran recuperarme. Pasaron 10 o 15 minutos antes de que me sintiera profundamente somnoliento y me quedara dormido. Una brisa que me daba en la cara me despertó, y rápidamente volví la mirada a las estrellas. La nave, o lo que creía que era la nave, ya no estaba en el cielo. Tras esperar unos 20 minutos más, decidí que se habían ido o que se habían ocultado entre las nubes. Cuando regresé a mi habitación y vi lo que ocurría, grité como un idiota del susto. La esfera negra flotaba sobre mi cama, aunque inestable. Subía y bajaba, como atraída hacia arriba por un débil magnetismo. La observé primero con horror, luego con confusión y finalmente con aburrimiento. La fuerza que actuaba sobre ella era claramente insuficiente para elevarla más allá de unos pocos pies. Envalentonado por esto, extendí la mano hacia la esfera. Pude arrebatársela con facilidad, y solo sentí un cosquilleo en el espacio donde había estado suspendida. Una vez en mi mano, dejó de moverse. No me atreví a apretarlo, pero por el momento no temía ninguna otra influencia. Me habría ido directo a la cama, infundido de valor, o de apatía, por el agotamiento, si no hubiera ocurrido lo siguiente. Un fino trozo de metal, del tamaño aproximado de una tableta, apareció de repente sobre mi almohada. Se manifestó al instante y brilló tenuemente con la misma luz dorada que acompañó mi regreso a la Tierra. La superficie de la tableta era lisa, sin rasgos distintivos, pero al levantarla para examinarla más de cerca, empezaron a aparecer palabras. Se deslizaban por la superficie como un mensaje escrito en una pantalla, hasta que la parte frontal de la tableta quedó completamente cubierta. El mensaje estaba en inglés y, obviamente, iba dirigido a mí. Logré leerlo 3 veces, sin palabras por su contenido, antes de que las palabras se desvanecieran. La tableta permaneció, aunque su brillo metálico se atenuó gradualmente hasta convertirse en un gris apagado. El mensaje, que he memorizado, decía: pequeño ladrón sucio. Estúpido alborotador de 2 brazos. ¿Sabes cuánta energía de la nave gastaste en tu pequeña operación de rescate? Esta no es una nave de clase galáctica con suministros de combustible casi ilimitados. No.
Agotaste 3/4 partes de nuestras reservas cuando transportaste a esa gente y a ti mismo de vuelta a la superficie. Iba a dejarlos ir, eventualmente, cuando una nave de reabastecimiento pasó por este sistema solar. Por eso no los habían destruido ni los habían convertido en comida. No matamos a todos los que secuestramos, idiota. No tenemos el presupuesto operativo para encubrir a un pueblo digno de personas desaparecidas. La próxima vez, solo pide educadamente que te dejen en libertad, ¿de acuerdo? No andes robando y provocando problemas. No me ves aterrizando ahí abajo, arrebatando las llaves del coche y sacando gasolina, ¿verdad? No, porque no soy incivilizado. Apenas tenemos energía para llegar a casa. No rompas la pelota mientras estamos fuera. Volveré a buscarla en 1 o 2 décadas.